Hola vitaminas, ¿cómo están? Pues como bien saben, esta última semana es la última semana del mes LGBT y la verdad, yo siempre he dicho que orgullosamente he salido 2 veces del closet. La primera fue por mi trastorno bipolar y ya cuando estuve segura de mí, que estaba consciente de lo que yo era como persona y que yo tenía el derecho de elegir cómo vivir, de quién era y así, a los 4 vientos dije, soy gay. Entonces, realmente ya una vez que lo hice, me siento liberada, yo estoy reservada en mi vida personal, pero sí lo digo porque sí me da mucho coraje que hay un alto índice de suicidios por todas esas personas que no salen del closet. Es aproximadamente como el 30% de la población que se quedan adentro y no disfrutan la otra parte que se vale decir, está bien, con altas y bajas, está bien quién eres. Y al final de cuentas todos somos seres humanos. Y las orientaciones sexuales que nosotros tengamos son de nosotros y punto. Y no tenemos derecho a juzgar a nadie. Todo el mundo tenemos derecho a respetar la vida de cada uno y créanme que así se vive mejor. Cuando te empiezas a ocupar en ti y te dejas de fijar en los demás. Y hoy les puedo decir que orgullosamente sí soy Maureen Terán con un padecimiento mental y con mi orientación sexual que soy gay, orgullosamente. Y pues hoy me da mucho gusto tener en el panel, ya nos estamos haciendo internacionales, les cuento vitaminas y me da mucho gusto porque tenemos un especialista que se unió a Es Tiempo de Hablar, a participar con nosotros. Ella, la verdad, pues decidió especializarse en los temas de género y sexualidad cuando hizo sus prácticas en la Fundación Todo Mejora en el año 2013. Es chilena, estudió psicología en la Universidad Adolfo Ibáñez y pues si la quieren seguir en sus redes sociales, la pueden encontrar como la psicóloga Francisca Burgos. Créanme que tiene muchísima información para todas aquellas personas que quieren saber más del LGBT o tengan, todavía no salen del closet. Créanme que el material que maneja es muy bueno. Muchas gracias, Francisca, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. De todas maneras. Y por otro lado, tengo poco de conocerla, pero cuando la primera vez que la conocí, ella me quiso explicar todo lo que ella era, ¿no? De un jalón. Entonces, cuando me empezó a explicar, dije, wow, realmente es una mujer con muchas agallas, es una mujer que ha decidido llevar la vida que ella quiere y pues que también es gay. Y me da mucho gusto tenerla aquí. Es mamá, es gay, es comunicóloga, es ser humano. Ella es Paola Álvarez. Entonces, Hola, hola. Muchas gracias, Mau. por estar en este tiempo de hablar. Y pues ahora sí me gustaría que cada uno de ustedes se presentara, qué es lo que gusta hacer, cuáles son sus en qué se especializan. Y pues empezamos contigo, Francisca. Súper. Bueno, primero gracias por la invitación, Mao. Estoy súper emocionada, además de poder hablar internacionalmente. No es algo que se hace todos los días. Bueno, sí, como tú dijiste, yo soy psicóloga. Empecé digamos, a introducirme con las temáticas del género bueno, acá en Chile decimos diversidad sexual, pero es mejor decir comunidad LGBT, porque todas las personas son parte de la diversidad sexual, las personas heterosexuales también. Y viví también casi 3 años en Los Ángeles, en California, y también tuve la posibilidad de trabajar en el centro LGBT de Los Ángeles, que también me da una perspectiva más digamos, multicultural del tema. Así que ya estoy de vuelta en Chile hace aproximadamente 1 año y estoy retomando mi carrera, hago clases, atiendo de manera particular también y trabajo en algunas investigaciones, pero mi tema central ha sido siempre comunidad LGBT. Pues yo soy Paola Álvarez, soy mamá de un niño de 3 años, soy comunicóloga, tengo una familia
de la cual me siento realmente afortunada. Hermanos, sobrinos, todos unidos, y han sido parte fundamental de las diferentes etapas que he vivido. Soy epiléptica también. ¿Qué más? Soy una estuche de monerías. Soy fotógrafa, comunicóloga, y efectivamente soy orgullosamente gay. Y pues bueno, en breve, eso es Paola. Paola es alguien que es apasionada de la fotografía y de la comunicación, pero es más apasionada de la vida y de su hijo. ¿En qué momento te diste cuenta de tu orientación sexual? Pues yo me di cuenta a los 19 años, que ya realmente cuando empiezas pues a crecer y a madurar, te das cuenta que realmente siempre lo supiste, ¿no? Hoy me da mucha risa porque digo, yo a los 19 años me di cuenta porque tuve me atreví por primera vez a besar a una niña, ¿no? Y pues a ver qué pasaba. Pero realmente si hago memoria, pues creo que yo en la secundaria vivía eternamente enamorada de una amiga a la que yo decía que admiraba, ¿no? Pero yo creo que llevarle flores, pues no era tanto admiración, ¿no? Entonces, realmente empiezas a recordar algunos momentos de tu vida y pues te das cuenta que siempre estuvo ahí, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, yo creo fielmente que las cosas llegan cuando tienen que llegar, y a los 19 años fue que conocí en situaciones muy, muy chistosas, y yo, según yo, fingiendo que yo era gay, ¿no? O sea, y entonces, pero yo me decía a mí misma, no, pero yo ni soy, ay, le estoy haciendo la broma y pues ya, ¿no? Aquí queda. Y pues aquí queda, duré 2 años con ella, ¿no? Entonces, yo creo que la broma duró mucho y pues ya de ahí soy. ¿Por qué sabemos de que es que siempre lo supe o siempre tuve esta orientación sexual? No está aún un poco concluida la discusión respecto a cómo funciona bien la orientación sexual, y probablemente no podamos ver bien cómo funciona hasta que las personas seamos realmente libres. Porque como aún es un tema tabú, como aún hay mucha presión y hay mucha heteronormatividad, que es esta presión para ser heterosexual, realmente la gente no tiene la posibilidad de preguntarse libremente si no es heterosexual. Y por lo tanto, es un proceso muy difícil el aceptar que uno es diferente a la norma. No es algo que para nadie sea fácil. Sí, la mayoría de la gente, aunque como tú dices no siempre es el caso, la mayoría de las personas lo saben desde muy pequeñas, y es una pregunta que claro, yo a veces le pregunto a las personas heterosexuales, ¿tú desde cuándo sabes que eres heterosexual? Y la mayoría tampoco nunca sabe responder esa pregunta, y empieza a pensar para atrás, bueno, a lo mejor esa vez que sentí como, ¿cierto?, algo en la guata por algún compañero, por alguna compañera, pero realmente es algo que simplemente para la mayoría de la gente para la mayoría de la gente que es heterosexual es algo que es transparente. Y cuando uno realmente se da cuenta que su orientación no es heterosexual, implica un poco como contaba Paula en su historia, el hacer como una retrospectiva y pensar un poco como a lo mejor hubieron pistas que yo realmente no quería aceptar, pero que estaban ahí. O sea, tú dices que a los 19, pues fue cuando tuviste como, dijiste, órale, va, sí soy, ¿no? Lo dijiste, o sea, ¿por cuánto tiempo te lo guardaste? O en inmediato dijiste, ya me di cuenta que sí, o sea, que sí soy gay, y pues ahora sí salgo del closet y ya le digo a mis papás y le digo a mis amigos, o sea, ese proceso de que lo aceptas y que sales del closet, ¿cómo fue? Pues mira, la verdad es que nunca me ha costado mucho trabajo aceptar las cosas, pero Esta es la actitud. la realidad es que yo creo que me lo negué a mí misma, literal, 2 semanas a lo mucho, ¿no?
que yo la veía y decía, no, 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 pero esto es nada más por ahorita, ¿no? O sea, nada más estoy probando. Pero pues no, la verdad es que yo creo que de hecho ella entraría en las categorías de tus primeros amores, ¿no? O sea, ahí sí me enamoré y fue bonito. Entonces realmente yo creo que pasaron 2 semanas y entonces ya todos mis amigos sabían, ¿no? Con mi familia la historia es distinta, que ya más adelante se las contaré, pero de yo aceptarme a mí misma, la verdad es que nunca me causó conflicto. Y, o sea, se me hacía raro, porque yo en la prepa pues tenía como 800 noviecitos, ¿no? Pero igualmente pensaba y recordaba y decía, ay, pobres, pues por eso no los dejaba como avanzar a la siguiente base, ¿no? Pues ahora entiendo, según yo era porque, pues no, yo era muy mocha y me tenía que esperar, ¿no? Al amor real, pero la realidad no era esa, ¿no? Entonces, creo que también al inicio cuando me presenté les comentaba que tengo epilepsia. La epilepsia es algo con lo que crecí y con lo que desde muy niña tuve que enfrentar situaciones donde pues te convulsionabas en la escuela cuando eras muy chiquita, donde te ganabas, donde situaciones que podían provocar que los demás niños se burlaran de ti o te señalaran. Y yo siempre he estado muy agradecida porque no sé cómo le hicieron, no sé cómo hicieron mis papás para hacer de mí una persona tan segura, ¿no? Entonces, creo que desde muy pequeña, el haber vivido este tema de la epilepsia me hizo como muy fuerte y muy segura de mí y pues a mí llegaban en la primera y me decían, ¿te hiciste pipí? Sí, y, o sea, entonces cuando salgo del closet, desde, pues, ¿en serio eres gay? Sí, y, o sea, pues ¿cuál es el problema, no? Ya con mi familia ya es otro tema porque no soy tan valiente, ¿verdad? ¿Cómo te fue con tu familia cuando saliste del closet? Pues la verdad es que no salí, me sacaron, ¿no? O sea, el papá de esta primera novia, de mi primer amor lésbico, ¿verdad? Tuvo el gran detalle de irle a contar a mis papás, ¿no? Y no de una manera muy grata, ¿no? Entonces fue una salida del closet muy agresiva en cuanto a mi privacidad, en cuanto a las historias en las que, como la forma en la que esta persona se la contó. Entonces, pues la reacción, yo tengo a mis papás y a mi hermana y a mi hermano, ¿no? Entonces, fue una salida de closet en el tema familiar muy complicada y una salida que duró, pues, por lo menos 2 años, ¿no? 2 años de lucha, de estiras y aflojas, de muchas cosas complicadas. Y aquí me gustaría que me dijeras, o sea, cuando ahorita acabo de decir, fue la respuesta que tuvo mi familia no es como yo lo esperaba, ¿no? ¿Qué sentiste tú emocionalmente cuando sentiste ese rechazo? Que es muy común y es una de las principales razones por la que muchos no salimos del closet. Y aparte, a ti te pusieron en esa situación, o sea, ni siquiera fue decisión propia que tú la hayas hecho, y puedo llegar a comprender qué se siente, ¿no? O sea, pero me gustaría que tú lo explicaras. Era entre miedo a perder su cariño, entre arrepentimiento por haberles mentido, no por ser gay, sino por haberles mentido y no haber salido yo con ellos antes de que fuera de la manera en la que fue. Y también después esos sentimientos se fueron modificando. O sea, la verdad es que conforme fue avanzando la etapa o el proceso de cada uno de ellos, se fue modificando también en mí. Entonces llegó un momento de ese miedo de pensar que me iban a dejar de amar, se convirtió en enojo, ¿no? En enojo y en pues no te gusta, pues ahora soy más gay, fíjate, ¿no? No te gusta, pues ahora me cuelgo la bandera hasta en los aretes. Pero evidentemente, como creo que sucede en muchas familias, pues
hasta intentaron los temas de ir al psicólogo y pues hasta que afortunadamente pues me encontré con una terapeuta que le dijo a mi mamá, señora, su hija no está enferma, entonces si usted planea que yo la cure, pues no va a suceder, ¿no? Y ya nunca regresamos ahí, ¿verdad? Pero se veía buena persona la doctora. Entonces, fueron, te digo, como 2 años donde esos sentimientos se fueron modificando, ¿no? Hasta que agarré valor y enfrenté y dije, bueno, esa soy yo, ya me harté de tener que ganarme tu amor o tenerte que convencer que no estoy haciendo nada malo, ya me harté. Entonces tienes 2 opciones, o eres parte de mi vida o no lo eres, ¿no? Y me va a doler muchísimo si dices que no, pero pues, ni modo. Bueno, a mí me preguntan mucho y generalmente una de las consultas más comunes que recibo es cómo salir del closet. Y también un poco lo que cuenta Paola es papás o mamás, que su consulta es, mi hijo o mi hija salió del closet, ¿qué hago? Y yo creo que salir del closet, lamentablemente, aunque creo que no debería ser así, es un gran y múltiple duelo. Eh, eh, y porque creo que implica, en primer lugar, el duelo de reconocerse, en primer lugar, a uno mismo como alguien diferente, y de alguna manera el duelo de, porque esto también tiene que ver con el ponerse una etiqueta que socialmente tiene estigma, y eso implica un duelo. O sea, no es lo mismo decir yo soy Francisca, soy heterosexual, a decir yo soy Francisca, soy lesbiana. Y tengo que de alguna manera asumir que va a haber un cambio, que a lo mejor la gente va a pensar de mí diferente y me va a ver diferente. Y ese es como creo que es un primer duelo que a mí me gusta llamarle, que es una especie de un duelo de estatus social, que no debería ser así, pero así es. También creo que vienen después otros duelos, ¿no? Que tiene que ver que cuando yo le cuento a mi familia, efectivamente puede estar el duelo donde yo pierdo el lazo con mi familia o con amigos o con compañeros que realmente piensan que estoy mal y que no quieren acercarse a mí, por ejemplo, o que quieren romper la relación conmigo. Pero para la familia también es un duelo, porque generalmente, y yo creo que también pasa en el país de ustedes, que somos culturas latinas, todo lo que es, o sea, desde antes de nacer, probablemente nuestros papás y nuestras mamás ya pensaban cómo iba a ser nuestra vida, que si iba a ser una hija, y que iba a ser súper femenina, y que se iba a casar con un hombre, que se iba a vestir de blanco, y que iba a ser mamá, pero mamá en el fondo de una pareja heterosexual. Y entonces para los papás de alguna manera el enterarse muchas veces es como que todo este plan y toda esta imagen se les cae. Y también se les cae, al igual que le pasa a la persona que sale del closet, se le cae un poco la imagen respecto a cómo el resto de las personas las va a mirar, porque para muchos papás tampoco es lo mismo el decir mi hija es heterosexual a decir mi hija es lesbiana. Y eso también es un duelo, y eso también toma tiempo. El punto es que cuando uno sale del closet primero con uno mismo, en el fondo es un proceso que uno lleva aceptando hace mucho tiempo. En el fondo es algo que uno ya lo tiene más o menos en su cabeza, y que cuando decide decirlo es porque ya no da más, pero en el fondo uno ya hizo un proceso. Para los padres es algo que uno lo cuenta y recién ahí empieza el proceso, que tal y como fue difícil para uno, puede tomar un tiempo. Ahora, y como bien dice Paola, llega un punto en que hay que poner un límite también, porque hay personas que a pesar del tiempo que pase, hay padres que a pesar de que pase mucho tiempo, la verdad es que nunca te van a aceptar. Y en el fondo a veces hay que asumir que eso va a ser así, y ahí yo creo que lo más sano es cortar relación con esos padres. A veces me preguntan cómo saber cuánto tiempo. Eso depende de cada persona, pero creo que es importante que los padres hagan algo. O sea, tu mamá te puede decir, es que hija, para mí esto es súper difícil. Ok, yo sé que es difícil, pero ¿qué estás haciendo para que deje de ser difícil?
y finalmente tiene que ver con algo que es profundo y que es central, y es, ¿tú me quieres más a mí por quien yo soy, o en el fondo quieres más esas expectativas y esas ideas que tú tienes de mí? Ese es el punto central. Y finalmente hay padres que no lo van a hacer, y ahí sí es un gran duelo, creo. Y bueno, también hay otros temas que a lo mejor podemos conversar más adelante, que tienen que ver con cómo planificar una salida del closet, que yo creo que eso también es un punto importante y que la gente tiene que considerar, porque es algo que yo creo que aunque se puede hacer, digamos, de manera espontánea, creo que planificarlo, y especialmente, por ejemplo, en adolescentes que muchas veces dependen de sus papás, hay ocasiones en que salir del closet no es lo mejor, y es terrible, pero a veces no es lo mejor. Muchos pensamos que ya una vez que salimos del closet es como que, puta, lo logré, ya, ¿no? O sea, ya todas las broncas, todo lo que yo traía como una nubesota así cargando durante tantos años, que sí es, y ya la libré, ¿no? Sin embargo, dado que vivimos en una sociedad cerrada y que discrimina y etiqueta, hay personas que dicen, ok, sí soy gay, pero mi parte reserva, mi vida es personal, es punto y aparte, ¿no? Entonces yo hago la broma de que si me preguntan, ¿lo niegas? No, pero pues a lo mejor te contesto, lo que se ve no se juzga, como diría Juan Gabriel en su momento, ¿no? Pero Paola no es así, o sea, Paola sí es súper open, ¿no? Entonces, porque es una persona que le gusta luchar por sus derechos y porque realmente no tiene nada de malo ser gay. Y Paola se ha topado con situaciones a la hora en su mundo laboral, que en siempre busca empresas que vayan de acuerdo a sus valores, porque también por salud mental es trabajar, porque te tienes que estar ocultando, ¿no? Entonces, ¿qué mejor? Pues estar libre. Y Paola, cuando se llega a presentar, ella es abierta. Entonces, Paola, me gustaría que nos compartieras la experiencia, por ejemplo, que hasta como tienes varias ramas, en tu parte laboral, ¿con qué te has enfrentado, no? En general yo puedo decir que me ha ido bien, pero sí han habido situaciones, en específico 3, de las cuales pues no voy a mencionar las compañías, ¿verdad? Pero en la primera de ellas, yo ya estaba trabajando ahí, me encantaba mi trabajo, me encantaba el ambiente, y la realidad es que yo llevaba muy poco trabajando, y cuando yo ingresé yo ya estaba casada, y meto mi acta de matrimonio y los papeles de mi en ese entonces esposa, y, y pues ya nadie me preguntó nada, y pues digo, tampoco es que yo vaya, hola, soy Paula y soy lesbiana. Pues no, o sea, yo metí todo como lo mete cualquier persona, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y de la nada me llama una de las personas de recursos humanos y me dice, es que tenemos un problema contigo. Y yo así, pues ¿cuál? ¿No? Es que nos mentiste. Y yo, ¿cómo que les mentí? Dime con quién estás casada. Y yo, ay, pues, ¿qué te importa, no? O sea, ¿quieres saber su nombre, su dirección o qué? Es que me mentiste. Y le dije, a ver, no sé de qué me estás hablando. Pues sí, porque tú dijiste que estabas casada y estoy viendo los papeles y estás casada, pero pues con otra mujer. Y no es que sea homofóbico, o sea, no. Pero yo ya no puedo confiar en ti. Y entonces esto va a tener repercusiones, necesito que estés, pues, atenta, porque, pues, no se puede confiar en ti, ¿no? El haber mentido. Entonces yo lo dejé que escupiera las tonterías que él quisiera escupir, y pues me acuerdo que nada más lo volteé a ver y le dije, mira, yo nada más te voy a decir 2 cosas, ¿no? La primera, qué bueno que no es homofobia, porque imagínate si fuera, ¿no? Ya me hubieras escupido. Y la segunda es que si hay algo que yo voy a defender en la vida es a mi esposa y mi vida. También yo no sé para qué la defendí tanto, se me iba yo a terminar divorciando. Pero bueno, el punto es que la defendí, ¿no? En el momento. Pero, no, pero eso se lo dije y él quiso volver a alegar que el tema no era que yo fuera gay, sino que le había yo mentido.
Y le dije, bueno, dile como quieras a tu homofobia, pero yo nada más te aviso que si esto me afecta laboralmente, yo voy a hacer todo, no nada más para que te corran, sino para que la empresa responda por haberme despedido o haberme afectado por un tema de discriminación. Entonces, pues tú sabrás a lo que te atienes, ¿no? Y ya, y de ahí, yo no sé si él tenía algún conflicto personal, pero de ahí se quedó callado un buen tiempo y ya después de que nos vimos a los ojos sin decir nada por unos minutos, lo único que me dijo fue, pues, ¿qué pantalones tienes? Y se paró y se fue, ¿no? Y ya. Y de ahí no volvió a ocurrir nada. Al contrario, como que se alejó de mí un tiempo. Aparte era mi contacto de recursos humanos, ¿no? O sea, yo tenía que tener contacto con él. Y de pronto se volvió el mejor amigo del mundo, ¿no? O sea, me buscaba y esto y el otro. Y la realidad es que, pues, nunca volvimos a hablar del tema. Yo lo dejé fluir y llevé una relación buena con él, ¿no? Y las otras 2 ocasiones, una fue simplemente entrar a un proceso, a una gran compañía, un proceso de reclutamiento, y literal había pasado muchos exámenes, y literal la persona que iba a ser mi jefe me llamó un día y me dijo, ¿estás dentro? O sea, ya nada más necesito que mañana vayas y llenes los papeles, pero son temas personales, nada más te van a pedir así tus datos, ¿no? Pero ya estás dentro, wow, y bueno, ¿no? Casi fiesta. Y pues en esos datos venía si era soltera, casada, estaba casada. Otra vez yo defendiendo a mi esposa y la puse. Y literal al día siguiente me llamaron y me dijeron, lo sentimos, pero causaste baja en el proceso. Dije, pero no te podemos decir. Bye, ¿no? Y pues ya además, yo ya no luché más por ese tema porque yo siempre he dicho que soy muy afortunada en que me baten de un lugar donde no van a aceptar a la gente como es, ¿no? Entonces, no insistí. Y de la tercera fue hace poco, cuando entro, pues el que era mi jefe me amaba, me adoraba, y a los meses se le ocurre hacer una sesión como de como team building del equipo, y en uno de los ejercicios nos dice, quiero que me hablen de ustedes, ¿no? Y háganlo, y fotos, y ahí van todos y hablan de su esposa, perro, hijos y casita rosa, y entonces pues llego yo con mi casa de colores, mi esposa, y con los planes que teníamos de tener un hijo, ¿no? Y automáticamente, de verdad, es muy chistoso porque automáticamente al día siguiente, bueno, no, eso fue un viernes, el lunes, mi jefe de amarme y venerarme, ya ni siquiera me dirigía la palabra, ¿no? Y a los meses, fueron meses bien difíciles, como que muchas trabas en todos mis proyectos, y a los meses, pues me despiden por un supuesto recorte masivo, que pues, yo no vi lo masivo porque nada más fui yo, pero me corren y justo 2 días antes me habían dicho que había pegado y estaba yo embarazada. Entonces, pues muchos me dijeron peléalo, pero mi embarazo necesitaba paz interna y yo transmitirle a mi hijo pura buena vibra. Entonces decidí no pelear por un empleo donde iba yo a tener ese rechazo, ¿no? Entonces, pues sí, en general, fuera de esas 3 situaciones, la verdad es que siempre he sido muy abierta, siempre he llegado y si me preguntan, ¿eres casada? Cuando era casada, ¿verdad? Yo era sí, y tu esposo, ¿cómo se llama? No, mi esposa se llama tal, ¿no? Paola pues tuvo los pantalones y argumentó, ¿no? Pero ¿de qué manera? Pues de por sí uno viene sensible por todo lo que pasó, ¿no? Y luego te topas con esto, pues te tambaleas. Como persona te tambaleas ante esta situación porque dices, entonces, ¿cómo voy a vivir tranquilo? ¿Cómo voy a vivir en paz si a cualquier lado me pueden discriminar, ¿no? O sea, ¿cómo manejar la discriminación? Y en el caso, ¿bajo qué derechos como personas tenemos?
y a dónde debemos acudir o qué hacer o cuál es el mejor comportamiento que debemos hacer ante una situación como Paola se presentó en estas 3 ocasiones. Bueno, yo creo que la situación de Paola o lo que cuenta Paola es admirable porque en el fondo tener ese nivel de seguridad y de transparencia, no creo solo que es un ejemplo muy importante para la comunidad, sino también que habla muy bien de su propia autoestima, ¿no? Yo creo y creo que tiene toda la razón en el sentido de que cuando uno se esconde, de alguna manera le está diciendo a la sociedad y también a uno misma, yo creo que hasta en un nivel inconsciente, que esa parte de mí está mal. Y creo que, bueno, ahí no sé si te puedo responder la pregunta en torno a México, porque sé cómo funciona en Chile. Nosotros en Chile tenemos, por ejemplo, una ley antidiscriminación que se ha aplicado para casos como el de Paola y que podrían haber aplicado para que ella hiciera una demanda. Pero, por ejemplo, acá también existe una red de empresas que la realizó una organización de derechos LGBT acá en Chile que se llama Iguales, donde son empresas que están comprometidas, digamos, con la comunidad LGBT y en el fondo ellas están dispuestas a revisar su normativa y a tener políticas inclusivas. También pasa, por ejemplo, en Chile, y me imagino que también debe pasar allá en México, que algunas empresas americanas traen sus políticas al país donde estén y esas políticas muchas veces también son muy inclusivas respecto a la comunidad LGBT. Pero lo cierto es que, y ahí yo creo que lo más importante es siempre depende, ¿no? Hay personas que hacen el trabajo previo, revisan la empresa, revisan las políticas, averiguan en el fondo con recursos humanos si la empresa es pro o no pro. Voy a comentarlo abiertamente y si no, si siento que es una empresa que no lo va a aceptar o que me va a rechazar, finalmente se esconden, ¿no? Y de alguna manera es terrible porque es vivir una doble vida. Es algo que como bien dice Paola, en el fondo es claro, uno podría pensar que tiene que ver con la vida privada, pero realmente no, porque son preguntas tan simples como, oye, ¿y el fin de semana qué hiciste? Y tener que decir, no, salí y ahí ya estás. O, oye, estuviste de cumpleaños, ¿qué hiciste? ¿Estuviste con tu novio? Entonces, realmente es muy incómodo. Y hay gente como Paola que independientemente del resultado, si va a ser positivo o negativo, lo hace igual y prefiere estar en un espacio donde pueda ser ella misma. Ahora, eso tiene costos y Paola obviamente, claramente ha sido víctima de esos costos. Pero por ahora, y esto depende obviamente de cada país y de la legislación de cada país, en la mayoría de los países no hay leyes que resguarden a las personas en el trabajo. Ok, ahorita que acabas de decir costos, creo que a final de cuentas, aunque sea un costo y alto, ¿no? Porque, por ejemplo, Paola en su último post se acaba de enterar que está embarazada y se venía una incertidumbre, pero creo que la decisión que tomó fue la mejor por salud mental. Porque si no, iba a estar en un ambiente tóxico, y en un ambiente tóxico y embarazada, y aunque no estés embarazada, estar en un ambiente tóxico laboral, tarde o temprano te acaba, o sea, termina de cierta manera enfermo, a lo mejor de gastritis, o traes un estrés acumulable, y esto es independientemente si eres gay o no. Entonces yo creo que es importante siempre lo que ha hecho Paola en las diferentes empresas, incluso yo, al momento que yo ya no me siento a gusto con la empresa o que siento que ya no va de acuerdo a mis valores y a mi crecimiento profesional, la mayoría de las veces yo termino renunciando, ¿no? O sea, porque digo, oye, me estás juzgando porque tengo trastorno bipolar, pues no se vale. O si soy gay o no, pues qué más te da, ¿no? Entonces creo que
esos costos sí son muy altos, pero al final de cuentas yo creo que en un corto, mediano plazo, tu tranquilidad emocional vale mucho. Y creo que al final de cuentas es lo que todos buscamos, ¿no? O sea, esa parte de estar tranquilos. Y pues como lo comenta Paola, pues ella pues es mamá y es un ejemplo de mujer porque pues al final de cuentas también es mamá soltera, ¿no? Entonces, mi pregunta hacia ti, Paola, o sea, ¿cuál es tu principal reto como mamá soltera? O sea, como cualquier mujer, porque al final de cuentas eres como cualquier mujer que es mamá soltera, ¿no? Y si crees que tienes un reto más grande por ser madre gay ante un país que todavía discrimina mucho. Creo que son varios retos. Creo que al final no es solamente el ser mamá soltera, ¿no? Yo soy mamá soltera, pero al final del día mi hijo convive con su otra mamá, ¿no? Porque así lo he decidido yo desde un inicio, es el derecho de él, entonces, y tiene una buena convivencia. Pero aquí mi reto, sobre todo, es que él, pues tiene dos mamás, esas dos mamás no están juntas, entonces cada mamá tiene su vida, su otra mamá vive ya con una pareja, entonces cuando va, pues tiene una dinámica muy distinta a la que tenemos él y yo en casa. Entonces, pues bueno, son como varios temas que la sociedad señala, ¿no? Ah, es de papás divorciados, seguramente es muy conflictivo ese niñito, ¿no? Bueno, pues ahora no es de papás divorciados, ahora es de mamás divorciadas, ¿no? Entonces le agregamos ahí un poco de un condimento extra, ¿no? Pero la realidad es que cuando decidimos ser mamás, la mayoría de la gente que nos quiere, incluyendo mi familia, porque ahora mi familia es maravillosamente gay conmigo, entonces, incluyendo las familias, siempre nos aplaudieron mucho la decisión. Pero también hubo personas que me cuestionaban mucho de, pues él va a sufrir, ¿no? O sea, ¿y qué vas a hacer si lo rechazan? ¿Y qué vas a hacer si...? Entonces, creo yo que mi reto como mamá, independientemente de si soy soltera o no, el reto de Paola como mamá es crear un niño totalmente seguro y orgulloso de él y orgulloso de donde viene, ¿no? Y es bien bonito porque yo hace no mucho él estaba viendo la tele y sale un capítulo de la caricatura que le gusta y voltea y me dice, papá tigre, sí, el papá del tigre, ¿no? Ok. Y entonces se me quedó viendo y me dijo, papá, y él todavía no habla frases completas, ¿no? Entonces yo nada más lo volteé a ver y le dije, ¿tú tienes papá? No. Y dije, ah, no, ¿tú qué tienes? Mamá. Y yo, ¿y cuántas mamás tienes? Dos. ¿Y estás feliz? Sí. O sea, realmente en la vida de él, algo que creo que ha ayudado mucho es que mi expareja se saliera de nuestras vidas cuando él estaba recién nacido, ¿no? Entonces, para mí no fue un proceso fácil, pero para él sí, porque él ha crecido, él lleva 3 años con un estilo de vida donde para él siempre ha sido normal tener dos mamás y que cada quien tenga su casa, ¿no? Entonces, mi reto es simplemente que día a día yo pueda reforzar la seguridad en él mismo y que él se sienta súper orgulloso de mí y de quiénes somos como familia, ¿no? Siempre dicen que los que somos gay, subconscientemente, siempre nos esforzamos de más por hacer bien las cosas o caer en esta parte de perfeccionismo, porque como estamos con el inconsciente de que estamos etiquetados, en automático hacemos como que este refuerzo. Y Paola, en el caso de ser mamá, creo que le está dando las herramientas necesarias a su hijo para lograrlo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco más de cómo se manejan, que es de lo más normal, o sea, tener familias siendo gay,
los prejuicios a lo mejor, o sea, algunas herramientas que como parejas a lo mejor no tienen la madurez y la inteligencia emocional que Paola tiene, pero algunas herramientas que como madres solteras o como pareja que quieran tener un hijo puedan utilizar. Bueno, primero lo que tú comentas respecto a una sobreexigencia, sí, yo creo que eso se da, pero no se da solo en la comunidad LGBT, se da también en cualquier persona que tenga la percepción de que hay algo malo consigo mismo y que tiene que compensarlo. Yo creo que si uno, o sea, está esa tendencia, pero si uno se trabaja a sí mismo y de alguna manera deja de lado esta autodecepción por no haber sido heterosexual y realmente se acepta, entiende que no le debe nada a nadie y que no tiene que sobrecompensar nada. Uh-huh. El tema respecto a las familias homoparentales es un tema que en realidad en la investigación está súper resuelto hace años. Yo sé que aún todavía hay mucho estigma, en Chile todavía también hay estigma, pero desde la investigación ya es un tema que está completamente resuelto. Hay una investigación muy famosa que se hizo en Estados Unidos, no me puedo acordar el nombre ahora, pero tiene una sigla, que siguió a parejas de dos mujeres ya, esta investigación sigue, pero la idea es hacer una investigación de larga data de familias de dos mujeres que han criado a sus hijos y han hecho varias investigaciones transversales con diferentes cortes en comparación con grupos de niños que han sido criados por familias heterosexuales, y la verdad es que no hay ninguna diferencia. Entonces, bueno, está esa investigación y un montón de investigaciones que prueban que no hay ninguna diferencia entre que te crían dos mamás, dos papás, o una mamá y un papá. De hecho, tampoco hay diferencia entre que te críes solamente una mamá. Y también está investigado, es mucho mejor, por ejemplo, que te críe una mamá, pero que sea afectuosa, cariñosa, que te haga sentir amado, amada, acogido, protegido, ¿cierto? A tener dos papás que se pelean, que se golpean. No tiene que ver con el tipo de persona o con el género de la persona que te cría, tiene que ver con el tipo de vínculo, con el tipo de relación que se establezca, con cómo yo hago sentir a mi hijo. Y eso no tiene que ver con el género. Hay familias lésbicas que pueden criar a hijos mucho más sanos que una pareja de hijos, que tengan hijos heterosexuales. Y también al revés, porque no tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver probablemente con la salud mental de esos padres. Pero académicamente ese es un tema resuelto. Hay un montón de investigación, si a alguien le interesa, que puede buscar para darse cuenta de que realmente no hay ni una diferencia. Lo que sí se ha encontrado, y es algo muy interesante, es que se da más, por ejemplo, en esta investigación que les menciono, que después les puedo decir el nombre porque no me puedo acordar en este momento, se encontró que los hijos y hijas de parejas lésbicas se hacían más la pregunta respecto a si ellos podían ser o no ser gays, que tiene sentido, ¿no? Pero que en número no habían más niños gays o que se identificaran como gays que en las parejas heterosexuales. El hecho es que se pueden hacer la pregunta mucho más libre, pero eso no implica que en el fondo en número sean más. Todo lo contrario, creo que es algo positivo, que tiene que ver con la libertad de poder hacerse la pregunta realmente y no de ni siquiera poder preguntármelo. Entonces, digamos que aquí es el ambiente familiar con el que creces, es como que la base, ¿no? O sea, muchos a lo mejor venimos de familias disfuncionales tóxicas que ahí sí repercute a lo mejor en tu salud mental y cómo ves las cosas y entre todo, ¿no? Pero pues si estás en un ambiente de armonía, en donde, pues como Paul le dijo a su hijo, ¿eres feliz? Sí, entonces yo creo que ahí es de valores, inteligencia emocional y la manera
justo ahorita hice una entrevista al Día del Padre y dije, yo creo que el mejor ejemplo es cuando tú vas evolucionando como persona, el niño te va copiando. El niño va tomando las cosas buenas y malas, tanto porque pues al final de cuentas eres ser humano, y ya llega un momento de la edad adulta que pues, ya decides y hacerte responsable de ti y que tomar, ¿no? Porque pues al final de cuentas nadie nos enseñan a ser padres de familia. Y por último, me gustaría hacerle esta pregunta a las dos. Es, ¿qué consejo les darían a todas las personas que se encuentran allá afuera y tienen duda de su orientación sexual o ya saben que son gays y no tienen todavía no tienen la seguridad de salir del closet? Pues bueno, yo en general, y no nada más en el tema de ser gay, sino yo lo único que puedo aconsejar es ser tú mismo y aceptarte como eres, te da una paz interna maravillosa, ¿no? Si tú te aceptas porque eres diabético, porque eres epiléptico, porque estás gordito, flaquito, pelos parados, pelón, es lo mismo que aceptarte por tu orientación sexual. Es exactamente lo mismo, o sea, y realmente cuando te das cuenta que la vida es demasiado corta como para complicarte la existencia tú mismo, no vale la pena, ¿no? Las personas, los trabajos o todo lo que llegue a tu vida, si no te acepta y no te quiere como eres, entonces es mejor desecharlo, ¿no? Entonces, creo que no nada más para el tema gay, salir del closet de lo que sea es una sensación maravillosa. Así que para los que no se atreven a hacerlo, pues inténtenlo porque les va a dar una paz impresionante y pues también aténganse a las consecuencias. No, pero no es fácil, no, la vida no es rosa, ¿no? Pero vale la pena tomar el riesgo porque a largo plazo eres muy feliz. Sí, yo concuerdo completamente con Paola. Creo que los costos de vivir una vida en el closet no son solo respecto también, bueno, a salud mental, a cómo poco a poco, de alguna manera, te vas convenciendo a ti mismo de que hay algo malo contigo, y creo que eso eventualmente te apaga, pero también creo que el hecho de guardar un secreto tan grande no te permite conectar realmente con las personas. Es difícil mirar a las personas a los ojos y a tus papás, a tus amigos, ocultando algo así, porque es realmente quién tú eres, es algo importante sobre ti. Y por lo tanto creo que al final, eventualmente, las relaciones se van resintiendo de alguna manera, porque hay algo que por más que las personas crean que es un secreto, el secreto sí tiene un peso importante en las relaciones. Y como pensando en qué consejo dar para alguien que ya decidió salir del closet, yo diría que lo más importante es planificarlo. Y desde ahí creo que primero uno siempre tiene que partir desde las personas que uno sabe que van a reaccionar mejor, y uno siempre tiene amigos que a lo mejor o amigas que son más abiertas o que a lo mejor ya han salido del closet. En el fondo partir por ahí, porque probablemente el empezar a recibir apoyo te va a dar más valentía y te va a dar más fuerza. Y cuando te enfrentes con alguien, porque la idea es que siempre yo creo que es mejor ir de lo más fácil a lo más difícil, cuando te enfrentes con alguien que reaccione mal y que te discrimine, ya vas a tener una base y un soporte de personas que van a estar ahí y que van a saber que de alguna manera este eres tú y que te van a apoyar. Con los papás, yo creo que siempre es el tema más complicado. Yo creo que hay cosas que uno puede prever. Por ejemplo,
yo no sé allá en México, pero me imagino que también acá en Chile a veces hay programas de televisión que uno puede ver que tienen algún personaje gay. Entonces un poco ver cómo los papás reaccionan a eso, preguntarle, o a lo mejor en una conversación uno ya tiene claridad si resulta que tu hermano o alguien comenta que Juanito salió del closet, ver cómo los papás reaccionan, ven cómo se lo toman. Ahí uno ya tiene un poco, se empieza a hacer como una idea y ayuda a generar un poco de expectativas respecto a cómo va a ser. Y eventualmente siempre además buscar un lugar y un espacio tranquilo, ¿cierto? Para comentárselo, para contarle esto a los papás. Siempre también yo creo que es bueno tener a alguien de confianza que ya sepa que te esté esperando, por ejemplo, si es que se lo vas a contar a tus papás, idealmente que te espere afuera, por ejemplo, o que te espere en el teléfono una amiga que ya sabe, o tu hermano, a alguien que después de ese momento que es de mucha vulnerabilidad y de mucha entrega y de mucho nerviosismo te pueda dar contención. Y siempre es entregar esta noticia y decirle a los papás que se tomen el tiempo un poco para digerirlo, que tú vas a estar después dispuesto a responder preguntas, pero que en el fondo que de alguna manera las piensen. Y digo, ¿por qué las piensen? Porque a veces los papás tienen una reacción un poco negativa, que es como desde lo primero que les sale y puede ser muy hiriente. Y yo creo que es mejor decirles, piénsalo y de ahí me preguntas. Y un ejercicio que uno también puede hacer antes es anotar todas las preguntas que tú crees que tus papás te van a hacer, porque hay preguntas que tus papás sí o sí te van a hacer y te van a preguntar si estás seguro, desde cuándo lo sabes, y a lo mejor te has acostado con hombres o con mujeres, y yo creo que es bueno saber responder esas preguntas y también tener claridad con anterioridad qué preguntas no voy a responder y que no corresponde que respondas. Por ejemplo, preguntas sexuales. Si yo ya lo tengo, si mi mamá me pregunta, pero ¿acaso nunca o a lo mejor, por ejemplo, ¿qué sabes tú si nunca te has acostado con un hombre? ¿Cómo sabes que es lesbiana? Entonces, si tú ya sabes con anterioridad que tu papá te puede hacer esa pregunta, es bueno saber qué preguntas no voy a responder para que en ese momento de vulnerabilidad yo no las responda y después piense, ¿por qué lo respondí? Pues muchísimas gracias a las dos. A mí lo único que me queda decirles, vitaminas, es que sean o no sean gays, atrévanse a no gustar. ¿A qué me refiero con eso? Dejen de estarse llevando la estrellita a las demás personas. La única estrella que te tienes que llevar es la tuya. Y cuando estés seguro de ti mismo, no importa cuáles sean tu orientación sexual. Y si eres gay, que no te dé pena, porque a final de cuentas, la única persona que vive tu vida eres tú. Y enfócate en ti. Y cuando empieces a enfocar en ti, todo lo que pasa a tu alrededor, obviamente sí le pones atención, pero tu principal atención es hacia ti y vas a empezar a hacer cosas muy fregonas hacia tu persona y hacia tu parte profesional, con tus amigos, y te vas a desenvolver porque tienes esa seguridad en ti, y eso se llama amor propio. Cuando tienes amor propio no hay ni quien te detenga. Muchísimas gracias, Paola, muchísimas gracias, Fran, por estar en este tiempo de hablar. Me da mucho gusto estas reflexiones que se dieron. Paola, gracias por abrirte y pues sobre todo tú, Fran, por compartir tu experiencia como psicóloga. Me gustaría que compartieras tus redes sociales donde la gente te pueda contactar. Me pueden contactar por Instagram. Mi Instagram se llama psicóloga Francisca Burgos, o se pueden mirar también a mi página web que se llama franciscaburgos.com. Muchísimas gracias. ¿Tú, Paola? A mí me pueden contactar por Tinder. No, no es cierto. No, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad la pasé muy bien y mucho gusto. Vitaminas, hoy más que nunca, estén seguros de ustedes mismos y es tiempo de hablar, estar orgulloso y estamos in touch.